Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Bueno, ¿qué deciros? Este libro se trata de la primera parte de las clases de Gilles Deleuze acerca del antiedipo y 1000 mesetas. La editorial Cactus, que es una editorial muy interesante que ha publicado muchos libros de Deleuze, o más bien sobre Deleuze o clases suyas. En concreto tienen como una serie de ediciones, ¿no?, que transcriben las clases que dio durante los años 70, 80, y a través de estas transcripciones pues crean luego lo que son estos libros, que la verdad es que es una maravilla. Concretamente este libro de derrames hay una segunda parte que la tengo por ahí, ya la traeré al canal más adelante. Básicamente derrames, la primera y la segunda parte, ¿no?, lo que versa estas clases, digamos, son unas clases que dio desde el año 71, creo, del 70 a casi el 80, los 80, que básicamente son sus clases acerca de la cuestión del antiedipo y 1000 mesetas. Yo creo que este libro coge más bien el antiedipo, pero sí que es cierto que también coge parte de 1000 mesetas, pero podemos decir que coge menos clases. Y luego el segundo tomo de derrames me imagino que será, todavía no lo he leído entonces, pero me imagino que está más centrado, ¿no?, en clases posteriores, por lo tanto que coge más los años de 1000 mesetas, porque si no me equivoco el antiedipo se publicó en el 72 y 1000 mesetas en el año 80, 1980, de modo que Gilles Deleuze, mientras preparaba estos libros junto a Guattari, ¿no?, mientras escribía el antiedipo, ¿no?, pues estas clases las estaba dando a lo mejor para, digamos, contrastar la información, ¿no?, explicarlo, aclarar y demás. Como en su momento me leí en el canal esta Exasperación de la filosofía, digamos, me he vuelto a encontrar con la misma situación, ¿no?, que las clases de Deleuze, bueno, Exasperación de la filosofía es las clases de Deleuze sobre Leibniz, y una de las cosas que me gustó mucho de ese libro fue justamente la claridad en la exposición de Deleuze, porque como todos sabréis, o aquellos que tengáis un interés en Deleuze, tanto el antiedipo como 1000 mesetas son dos de sus obras más complicadas, ¿no? Tampoco me atrevería a decir como las más complicadas, porque tiene libros bastante complejos, ¿no?, pero sí que en concreto Antiedipo y 1000 mesetas se destacan por ser complicadas tanto en su contenido como en su forma. Son literalmente libros muy complejos, con muchas aristas, que tocan temas muy diversos a su vez, tratan, digamos, de dar una visión panorámica sobre cuestiones muy variopintas, y a su vez como que son muy originales en eso, tanto en las proposiciones, en la forma y como el contenido, ¿no? Y lo bueno de este libro, de derrames, que me imagino que con derrames 2 ya adelanto que ocurrirá lo mismo, ¿no?, porque es la continuación, al fin y al cabo es un compendio de las clases que dio, y estas clases, digamos, que son muy aclaratorias, porque yo en su momento me leí el Antiedipo, un libro que me gustó mucho, ¿no?, ya lo traeré al canal en un futuro porque seguro que me lo volveré a leer, y 1000 mesetas, que ese vídeo sí que está en el canal, y digamos que son dos libros que disfruté mucho, pero que a su vez, digamos, a nivel interpretativo son libros que tienes que estar muy atento, que tienes que releer realmente para poder captar el significado de una forma más plena, ¿no? Digamos que son libros muy muy complejos. Pero tengo que decir que derrames, para aquellos que os interese la temática de capitalismo y esquizofrenia, ¿no?, la serie de capitalismo y esquizofrenia, digamos que yo creo que es una gran introducción, digamos, a la temática general de estos libros, ¿no?, a sus motivos principales y a la exposición de los mismos, ya que al fin y al cabo Deleuze realmente está hablándole a sus alumnos. Entonces lo que es el contenido de aquello que es importante para el libro, en cierto modo aquí lo está practicando o lo está exponiendo en sus clases. De este modo nos encontramos que es un libro que se hace mucho más accesible dentro de la complejidad que es este autor, porque obviamente conceptualmente digamos, apela a muchos conceptos muy complejos constantemente, pero en cierto modo al fin y al cabo sí, yo creo que se hace más ameno, ¿sabes?, porque al fin y al cabo se dirige a un público, no es tanto un estilo literario, incluso experimental, que hay en esa forma de escribir de 1000 mesetas sobre todo, pero en Antiedipo también, ¿no? Pero bueno, dicho esto como un preámbulo, ¿no?, para presentaros digamos,
digamos, las virtudes, ¿no? de este libro, porque ya digo que al fin y al cabo yo creo que es una forma de acceder muy bien al pensamiento de Deleuze. Es más, cualquier tipo de clases, porque tiene clases también sobre Spinoza, ¿no? Tiene clases, digamos, sobre muchos temas, ¿no? Yo creo que está muy bien. O sea, yo recomendaría leer, digamos, estos libros a cualquier persona, porque creo que es una buena forma de introducirse a su pensamiento. Entrando con el contenido, ¿no? Vamos a empezar con el contenido. Como ya os digo, al fin y al cabo esto es una extensión de Capitalismo y Esquizofrenia, por lo tanto es un contenido muy similar a lo que ocurriría en los libros de Antiedipo y Mil Mesetas. Así que voy a tratar, digamos, de esquematizar ciertos puntos importantes que Deleuze desarrolla en el libro, y sobre todo también apelando a que son clases particulares, o sea, clases, digamos, divididas entre sí, ¿no? Incluso entre años diferentes, ¿no? Pero digamos que tiene ese hilo conductor, ¿no? Que sería pues tratar los temas de capitalismo y esquizofrenia, ¿no? Comenzando, digamos, como digo, el libro de Deleuze sobre el Antiedipo es un libro muy asistemático, ¿no? Es un libro, digamos, que rompe bastante las formas canónicas, ¿no? Ortodoxas de hacer filosofía, pero digamos como que al fin y al cabo, digamos, tiene ciertas intenciones detrás en la escritura de ese libro, ¿no? Tiene ciertos motivos, por así decirlo, o apunta a ciertos lugares, ¿no? Con sus tesis, ¿no? Yo creo que uno de los puntos principales que me gustaría señalar es, por así decirlo, hablar del capitalismo, ¿no? En términos, digamos, de casi una ontología política, ¿no? Y eso yo creo que va a ser algo que a mí me va a llamar mucho la atención, ¿no? Yo creo que también es un libro que enriquece mucho, porque yo creo que se puede leer desde muchas perspectivas, pero a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Al fin y al cabo, Deleuze en este libro, o bueno, no voy a apelar a Guattari porque al fin y al cabo este libro es de Deleuze, no, pues son sus clases. Al fin y al cabo, cuando explica la cuestión del capitalismo, lo que le llama la atención sobre todo el capitalismo es, digamos, la idiosincrasia interna que tiene, ¿no? Digamos esa inmanencia de su propio sistema, digamos, un sistema, digamos, que se autorreproduce a sí mismo y que a su vez rompe, digamos, con todas las dinámicas de los sistemas anteriores. Lo que él denominará el socius, ¿no? Digamos que cuando él habla de socius, habla, por así decirlo, de ese punto central, ¿no? Digamos, ese aspecto, digamos, regulador, o digamos, digamos, ese punto, ¿no? Digamos, que, por así decirlo, regula la sociedad y que a su vez todo gira en torno a ello, ¿no? En tanto que es el eje, ¿no? Que coordina esa sociedad, ¿no? En un primer momento sería todo lo que vendría de la mano de la Tierra, ¿no? Digamos, en generaciones, digamos, mucho más anteriores, ¿no? Digamos que la Tierra al fin y al cabo sería aquello que organiza, ¿no? Aquello que hay disputas, por lo cual cada uno se queda, ¿no? Con un terreno, con otro, ¿no? Digamos, una organización sedentaria que a partir de tener más tierra, ¿no? O menos, ¿no? Digamos, podríamos que se organiza la sociedad, ¿no? Otro socius sería el del déspota, ¿no? Que es el que, por así decirlo, coordina, ya sea el monarca, el tirano, coordina desde sí mismo todo lo que es el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y la codifica en función de lo que él desea. Y con respecto al capitalismo, vemos que este socius, digamos, reside en el capital, es decir, en el dinero, ¿no? La forma dinero, ¿no? Lo interesante del dinero, digamos, que por así decirlo, es un ente abstracto, ¿no? Es aquello material, pero que a su vez, digamos, como apela a una entidad abstracta e inmaterial, ¿no? Un sistema de equivalencias que, por así decirlo, reduce aquello al valor de intercambio, ¿no? Algo que son tesis marxistas clásicas. Lo que le interesa a Deleuze sobre esta cuestión realmente es como la capacidad que tiene el capitalismo como sistema para romper con todas las dinámicas anteriores, ¿no? Lo que reparará mucho la atención de Deleuze es que el capitalismo es un sistema que, por así decirlo, es la antítesis de cualquier otro sistema anterior, ¿no? Cualquier otro sistema anterior habría conjurado el capitalismo, en tanto que es, digamos, es como el gran otro de los sistemas, ¿no? Anteriores. ¿Por qué os digo esto? Bueno, básicamente en la antigüedad
los sistemas se regían por esos socios que podrían estar como mucho más codificados. Es decir, lo que les basaba, digamos, que hay unos códigos, ¿no? Unos roles, unos valores establecidos que, pues, por así decirlo, dirigen la normatividad de la sociedad y que a su vez dentro de esa normatividad implican unas formas de vida muy rígidas, ¿no? De modo que todo está codificado a través, digamos, de esas formas de vida, digamos, sobre un socius, digamos, pues eso, ya sea el déspota o la tierra. Pero lo que ocurre con el capitalismo es que es, digamos, justamente la contradicción de esto, ¿no? Digamos que la axiomática capitalista, es decir, aquello donde descansa la lógica del capital, es justamente en las dinámicas de flujos descodificados, es decir, de la propia desterritorialización de esos flujos. ¿En qué sentido me refiero? Pues que si en una sociedad tradicional hay una serie de roles que ocupa el hombre, ocupa la mujer, una serie de normas morales que se hacen en determinados contextos, una serie de, digamos, todo este tipo, digamos, de condicionantes sociales, ¿no? de formas de, digamos, de vivir individual y colectivamente, por así decirlo, tienen, por así decirlo, un sostén que es muy concreto y que está, digamos, por así decirlo, orientado por un orden social que va más allá del individuo, ¿no? Y de la decisión del propio sujeto. En el capitalismo no. Lo que ocurre en el capitalismo es que justamente se descodifican los flujos constantemente. Es decir, si hay una norma social asentada, puede haber un movimiento contracultural que descodifique eso, ¿no? Y a su vez el capitalismo lo reabsorbe. Mientras cuando hablábamos del socius del déspota, lo que formaba el déspota, o lo que por así decirlo le hacía tener, digamos, ese poder, es que marcaba unos flujos, por así decirlo, cortaba los flujos de modo que los codificaba de una forma, ¿no? En el momento que tú te comportas de una forma diferente a lo que está codificado, te estás chocando, ¿no? Con la ley, con la forma en la que eso se da, ¿no? Podríamos decir que con el capitalismo no, obviamente hay un estado de derecho, ¿no? Obviamente todo lo que se sale del marco lo jurídico legal, eso sí que sería la codificación legal, pero dentro de esa codificación legal puede haber una cuestión moral o inmoral en unos actos, pero realmente todo el mundo puede realizar una serie de cosas dentro de ese marco. Pero el punto ya no es solamente ese marco, ¿no? En el que se pueden dar las cosas, sino que el capitalismo como un proceso se mueve justo en ese proceso de descodificación. Es decir, lo que en un momento determinado, hace 70 años, hace 50 años, se consideraba algo imposible, inmoral, extraño, etc., el capitalismo es capaz, digamos, de crear esa aceptación social y reintegrar en el propio sistema esos flujos que, por así decirlo, no estaban codificados, y los codifica. Pero a su vez siempre están en una constante descodificación y codificación. Es decir, cuando realmente el capitalismo, digamos, inventa una nueva forma de hacer una cosa, ¿no? O por así decirlo, se legitima una forma de vida que antes estaba mal vista o que era impensable, ya que sea por la cuestión, digamos, pues eso, por la rigidez moral de una época, además, pues en el momento de que ocurre, o sea, digamos, en este contexto hay una constante descodificación, en tanto que se permite una serie de cosas por el transcurso, digamos, pues eso, de los movimientos, de las dinámicas sociales, de los flujos entre las relaciones interpersonales, que a su vez hace que el capitalismo permita que ese consenso se dé, pero de una forma totalmente impersonal, ¿no? Por una inercia. Y de una forma, por así decirlo, genérica, yo creo que eso es lo que destacaría más importante de la teoría de Deleuze y Guattari, ¿no? Y que en las clases de Rames los pone muy bien, ¿no? Sobre todo cómo apunta a la cuestión del capitalismo como un sistema dinámico en el cual los flujos de todo tipo, flujos de bienes, flujos de servicios, flujos de personas, flujos tangibles, intangibles, ¿no? Cualquier cosa en el fondo puede ser un flujo, o por lo menos yo cuando me lo imagino es una abstracción sobre la dinámica de la realidad, solamente que se aplica en el campo social. Entonces, esos flujos, por así decirlo, pueden estar moviéndose, ¿no? En direcciones, con intenciones, con una forma, con otra, pero al codificar un flujo, estamos, por así decirlo, apresándolo de un modo a que no se comporte. Un ejemplo de ello,
hace 200 años la homosexualidad sería algo impensable, ¿no? De que se aceptara socialmente, ¿no? Es decir, ahí había un corte de los flujos. Me refiero, si tú eres homosexual y te quieres comportar como tal y tratar de hacer tu vida como tal, esos flujos van a ser cortados sobre ti, porque hay un código impositivo que te va a juzgar tanto moral como socialmente, como jurídicamente, etcétera, ¿no? Pero el capitalismo a su vez reabsorbe, ¿no?, en el contexto actual, algo que en un momento podría ser visto como imposible por la codificación de los flujos, realmente reorganiza, reabsorbe esos flujos y lo reintegra en su proceso, y a día de hoy la homosexualidad es algo totalmente lícito, ¿sabes? Y totalmente normalizado, ¿no?, dentro de un contexto de una sociedad liberal, ¿no?, de una sociedad occidental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Poniendo este ejemplo, yo creo que se visibiliza más bien. La cuestión es que dentro del capitalismo todo es posible, en tanto que el sistema, todo es posible, en el sentido de que el sistema absorbe, ¿no?, o tiene la capacidad de actualizarse, ¿no?, de desterritorializarse para volverse a territorializar en esas formas nuevas que son acogidas socialmente, ¿no? Virtualmente tiene la posibilidad, tiene la potencia de volver a acoger cualquier forma que realmente se proponga, digamos, en las dinámicas sociales tal como devengan, ¿no? Y este aspecto a Deleuze, digamos, como que lo trata con una gran digamos, fascinación, me da a mí la sensación, ¿no? Como que al fin y al cabo interpreta, digamos, estas dinámicas como, por así decirlo, algo que, como que por así decirlo, está por encima a un nivel de que es como una maquinaria imparable, porque al fin y al cabo aquello que trate de ser una línea de fuga, que trate de ser contracultural, que trate de romper esa dinámica, realmente es reintegrado, es aceptado dentro de la propia dinámica. O sea, uno quiere ser revolucionario o quiere ser, digamos, anárquico dentro de una estructura, digamos, económica capitalista, pero el propio sistema, digamos, reintegra esa propia dinámica y la acoge. Es decir, tú puedes tratar de preparar una revolución desde dentro, pero a lo mejor vas a vender tus libros sobre cómo hacer esa revolución, ¿no? Y el capitalismo va a coger beneficios sobre ellos, ya que tiene los medios de producción, tiene la posibilidad de crear ese espacio para que tú hagas eso y a su vez no romper el sistema, sino simplemente participar más en él, ¿no? Es un poco la idea de fondo, ¿no? Que es como, por así decirlo, algo indomable, ¿no? Es como algo que nos supera, ¿no? Es una fuerza impersonal que en cierto modo tiene una capacidad de reestructuración interna que digamos, va sin volante. Digamos, no hay nadie que la conduzca, sino que esos flujos descodificados se orientan, digamos, sin que nadie, digamos, o sea, digamos, es una dinámica que se crea sola, ¿no?, por los propios movimientos y instancias sociales, ¿no? No me queda mucho tiempo, pero también me gustaría señalar que hay una clase muy interesante donde Deleuze hablará del deseo y sobre todo cómo compara el deseo con la falta, como Lacan, ¿no?, y otros autores han visto en el deseo una falta y cómo él al fin y al cabo se queja, ¿no?, que eso es al fin y al cabo una visión que mantiene el deseo en la trascendencia, en tanto que el deseo tan solo puede ser concebido desde la inmanencia. Y Deleuze va a proponer un sistema, o más bien una forma de ver el deseo que es totalmente revolucionaria a mi modo de ver, porque al fin y al cabo el deseo para Deleuze es un eje bastante importante dentro de la obra del Anti-Edipo. El deseo en Deleuze, digamos, no va a ser una falta, es decir, el deseo se marca como digamos, un proceso, es decir, el deseo tú estás constantemente deseando, tú no deseas porque te falte algo, sino al contrario, tú estás deseando todo el rato, y cuando tú adquieres ese algo, o cuando consigues ese placer, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, en cualquier terreno, ¿no?, podríamos decir que hay una interrupción de ese deseo, podríamos decir que el deseo es un flujo constante, y en el momento que tú consigues acallar ese deseo, tú lo que estás haciendo es estás interrumpiendo ese deseo. No es como que tú realmente tienes el deseo de algo porque te falta y cuando lo consigues se acalla. No, realmente tú estás deseando todo el rato, ¿no? Y bueno, y hay muchas más cosas, es un libro muy completo, muy interesante. Se me ha quedado un poco corto el vídeo, pero bueno, la cámara no da para más de 20 minutos, así que
Eso es todo, os lo recomiendo totalmente si os interesan estos libros, ¿no?, sobre Deleuze y sus clases. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.